Ahora, listos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, a lo mejor Luke lo hizo a distancia. Como tienen en su sí, tienen control, tenemos cámaras, estamos viendo aquí cada semana cuando vienen los aguaceros, estamos viendo si entra o no el agua. En Apocalipsis, ¿ya lo tienen? Ahora, este texto, la pequeña frase aquí es lo que vamos a leer al final del versículo 7, ¿no? Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. En el contexto, ¿no? Una gran compañía, como el ruido de muchas aguas, la voz de grandes truenos, que decía, esta fórmula se repite varias veces en el Apocalipsis, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Ya es una de 7 veces, ¿no? En donde se resume y desde distintas perspectivas el Apocalipsis nos conduce al fin del mundo desde distintas perspectivas. Aquí es desde la perspectiva de la gloria venidera y el tema de el cielo en el contexto de la tremenda ilustración de un matrimonio. A este tema volveremos, incluso en forma indirecta, lo vamos a ver el día de hoy. Y dice en el versículo 7, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque son venidas, y ven, es siempre plural, las bodas del Cordero, y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado, se ha aparejado en la versión antigua. Ya sabemos, ¿no? De tantas descripciones de la gloria venidera de la iglesia como una casa, una ciudad, una mejor patria, este tema de una herencia cuyo valor es incalculable, un reino, un peso de gloria, el paraíso, el tercer cielo, nuestra habitación celestial, en su forma más importante el hecho de estar con Cristo, ¿no? Y estamos detenidos con este tema que nos ha ocupado algunos domingos, de la descripción del cielo como un matrimonio, ¿no? Y este gran tema en donde a lo largo de la Biblia el pacto de gracia es un compromiso de boda, la salvación es el vestido de boda, el reino es la fiesta de boda, etcétera. Todo este tema que ya lo hemos visto a grandes rasgos. Y aquí la esposa, la novia, la mujer preparada para casarse, para estas famosas, muy discutidas bodas del Cordero. Ahora, hace 8 días hicimos un paréntesis para ver una parte de la contraparte de este asunto, la otra mujer, la Babilonia de este mundo, la prostituta, la ramera, adornada, ¿no? En el capítulo 17 aquí de este mismo Apocalipsis, del capítulo 17, estoy hablando aquí de una descripción espantosa de la contraparte, porque se refiere, en contraste con la mujer que vamos a volver a ver el día de hoy, que se ha preparado para casarse con Cristo, en la forma de contraste tenemos la mujer sucia, corrupta, abominable, que tiene una relación ilícita con la bestia y con los gobernantes y los reyes y los ricos. Y en el contexto de lo que el Apocalipsis 17 narra, esta mujer es culpable de inmoralidad sexual, proporcionando deleites, placeres que siempre engañan, seducen y arrastran hasta la perdición a sus feligreses, a sus seguidores. Y esta mujer culpable de adulterio espiritual es la contraparte de la novia de Cristo, ¿no? Y lo que sabemos de este asunto, lo vimos hace 8 días, es que estamos todos nosotros los creyentes, al ser convertidos a Cristo, habiéndonos entregado a Él, dimos la espalda a este mundo y sus concupiscencias. Y esto fue el tema hace 8 días, ¿no? El significado bíblico de la palabra mundo, el tema de las concupiscencias de la carne, los ojos, la soberbia de la vida, a grandes rasgos, aunque no llegamos a
avanzar más. Volveremos a este asunto de la Babilonia de este mundo y la forma que lo vamos a hacer es, vamos a ver en el progreso del peregrino, cuando están siendo juzgados en la feria de vanidades de este mundo, los peregrinos, y esta lista espantosa de gente que forma el jurado, que están enjuiciando a Bunyan, ¿no? Al peregrino, al cristiano, y es algo espantoso lo que vamos a ver sobre estas personas en relación, porque uno de ellos muere en la feria de vanidades y va directamente al cielo. A ese tema vamos a llegar probablemente el próximo domingo, si Dios lo permite. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es introducir este concepto y a este concepto vamos a darle un poco de seguimiento más allá de lo que vamos a ver el día de hoy. Y el tema que vamos a discutir es esta preparación, ¿no? Esta preparación, el cielo es un lugar preparado para un pueblo preparado, como ya lo hemos visto en Juan 14, el hecho de que Cristo fue a preparar este lugar para nosotros y regresará a recibirnos. Eso es lo que el Apocalipsis 19 menciona aquí en relación con las bodas del Cordero y la mujer, la novia, ya habiéndose preparada. Y lo que vamos a discutir en una forma de introducción aquí es de qué se trata esta preparación. Y los textos que vamos a leer ahora, vamos a 1 de Juan 3, por favor. Y aquí encontramos la respuesta, ¿no? ¿Qué significa que su esposa se ha preparado? ¿Qué significa esto? Obviamente se refiere a la salvación, a la conversión, al milagro del nacimiento nuevo, lo que la Biblia técnicamente llama la regeneración de nuestra misma naturaleza, la recreación de nuestra misma naturaleza, y esto da lugar a un largo proceso, y en ese proceso nos vamos a meter en una pequeña parte de esto el día de hoy. Pero vean en 1 de Juan 3, por favor, lo que se narra aquí sobre este asunto. Este tema se menciona un sinnúmero de veces en el Nuevo Testamento. Y aquí la lectura en el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Sobre esto acabamos de cantar varias veces. Por eso el mundo no nos conoce. Este texto lo vimos hace 8 días. No nos conoce porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios en virtud de que la adopción de hijos, de hijas, y no se ha manifestado lo que hemos de ser, todo lo que esto significa, todavía no, hasta llegar al cielo y al mundo venidero, incluso no vamos a entender en su plenitud todo lo que esto abarca, pero sin embargo, sabemos que cuando Él apareciere, cuando Él aparezca, cuando Él venga, cuando Él viene, sabemos lo que va a suceder y seremos glorificados, seremos semejantes a Él, porque le veremos, y aquí se inserta la palabra tal como es, ¿no? Con exactitud. Le veremos, ahora le vemos por medio de la fe, a través de su palabra, y somos transformados de un grado de gloria a otro, mirando en el espejo de la palabra a nuestro Señor Jesús, pero llegando a ese momento le veremos tal como es. Y luego lo que nos interesa, esto es la respuesta, ¿cómo se prepara la persona cuyo destino final es esta boda, ¿no? Y esta relación eterna con Cristo? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y esta fórmula esperanza es una fórmula para decir fe, confianza. La esperanza aquí es algo garantizado, algo certificado, algo que no puede dejar de cumplirse, convertirse en realidad. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Yo pondría la traducción, se santifica, como Él también es santo, ¿no? La versión antigua usa las palabras se purifica como Él también es
limpio. Entonces, a grandes rasgos, la respuesta, la más directa, la más sencilla a la pregunta, ¿qué quiere decir que esta mujer se haya preparada, ¿no? Que esta novia está ya preparada para casarse? La respuesta la acabamos de ver en este texto. Todos los que es como las personas, a esta ilustración vamos a volver, que piensan casarse en tal o cual fecha, se preparan para el momento de la boda, ¿no? Como vamos a ver. Y luego el otro texto que vamos a citar aquí de introducción es en Hebreos en su capítulo 12. Esto es la fórmula genérica técnica, lo que vamos a leer ahora en Hebreos en su capítulo 12, uno de los textos, quizás el más citado de la Biblia en relación con este asunto. En Hebreos 12, después de una tremenda, terrible ilustración sobre la disciplina de Dios y la corrección de Dios y todo lo que Dios hace preparándonos, ¿no?, para que le obedezcamos y seamos transformados y útiles en su reino a lo largo de nuestra estancia aquí en este mundo. El pasaje termina con este argumento en Hebreos 12, en el versículo 14, con este mandato, con este mandamiento, con esta orden divina: seguid la paz con todos. Un tema extraordinario, ¿no? Es el tema de los pacificadores, que ya conocemos, el Sermón del Monte y otros textos. Hay que seguir a lo largo de nuestra peregrinación por este mundo la paz, hasta el punto en que depende de nosotros, dice Pablo, esta paz, y la santidad. Y ahí está lo que nos interesa, la santidad. Y se agrega en relación con esto, esta santidad sin la cual nadie verá al Señor, nadie entrará a la cena de bodas, nadie se va a casar con Cristo en su segunda venida sin haber sido santificado. Ahora, este es el tema, es un tema gigantesco en la Biblia, en donde aquí tengo un mini bosquejo. Este bosquejo lo conocemos, lo hemos visto en el pasado. La santificación, aquí de entrada, ¿no? Vamos a resumir, esta es la primera introducción. La santificación, su naturaleza es transformación a través de separación y consagración. Transformación, su contexto, como vamos a ver en un momento, es la justificación por la fe, el boleto al cielo. Su raíz es la unión espiritual con Cristo, ¿no? El tema más grande de la Biblia. Su agente o poder es el Espíritu Santo, ¿no? El que realiza como agente con su poder omnipotente y su presencia especial en el corazón de cada creyente. El poder es del Espíritu Santo. Su experiencia, como vamos a ver, este es el tema que nos va a ocupar en la parte principal del sermón del día de hoy. Es un espantoso conflicto, como vimos hace 8 días en relación con la Babilonia de este mundo. Un conflicto cotidiano, no interminable, hasta la hora de tu muerte. No saldrás, ningún creyente, no saldremos de este conflicto. Su regla o norma es que seamos semejantes a Cristo, conformidad a Cristo, y su esencia en esta transformación o santificación. Vamos rumbo al mundo de amor, en donde todos los habitantes del cielo se aman los unos a los otros con este amor divino y sobrenatural en forma completa y perfecta para siempre. El cielo es el mundo de amor, el infierno es el mundo de odio. Entonces, la esencia de esta transformación nos da la capacidad de amar a Dios y a nuestro prójimo, no en forma perfecta aquí en esta tierra. Y sin embargo, la esencia de esta transformación o proceso de santificación es el amor para con Dios. Esta fórmula es muy conocida, la usan en muchos círculos. Ahora en la primera introducción vamos a resumir este paquete para aterrizar en el conflicto, ¿no?
y vamos a ver algo muy sencillo en relación con este conflicto y cómo se lleva a cabo este conflicto. Lo vamos a discutir para entender mejor cómo la novia de Cristo, y es en sentido genérico la iglesia, y en sentido individual y personal es cada creyente, es la novia, ¿no? La esposa de Cristo que se casará con Él para siempre. La Biblia que comienza con un matrimonio termina con una boda, ¿no? Es increíble este tema. Ahora vamos a repasar aquí a grandes rasgos este asunto, ¿no? Y lo que se dice aquí en el primer punto, que la santificación es la transformación en alguna medida de la persona misma. Y esta transformación es siempre según Cristo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, ¿no? Por medio de tu verdad, tu palabra es verdad. El medio que Dios usa en cuanto a esta transformación, el instrumento, ¿no? Es su palabra, y somos transformados a través de un proceso de separación de la Babilonia de este mundo, lo que vimos hace 8 días, y entrega y consagración a nuestro Señor Jesús. Y la idea es muy sencilla, es parecida a lo que pasa con el matrimonio. La persona se percata, me estoy separando de cualquier otra persona aquí en este mundo. Pudiera haber tenido novios, pudiera haber vivido en unión libre. Nada de esto nos importa. Se está apartando, se está separando de cualquier otra persona y se está consagrando, se está entregando a su pareja, ¿no? Ahí la ilustración es muy sencilla. Y en medio de esto vendrá una increíble transformación de esta persona. Ya sabemos, se va a encerrar en una celda de por vida con su pareja y tendrá que aprender a amar a su pareja como se ama a sí mismo o a sí misma, como sea. De esta celda no saldrá. Y es un instrumento que Dios va a usar para transformar a las dos partes, ¿no? Hablando de la ilustración humana del matrimonio. Ahora rápido. En relación con este proceso de transformación, ahora bien, con mucha atención, no vamos a detenernos, pero voy a decir muchas cosas en relación con cada punto. Esto sucede en el contexto de que la justificación, ¿no? Esta es la gran doctrina, ¿no? Que la Biblia enseña en relación con el cómo somos salvos, ¿no? La justificación cumple, ¿no? A favor nuestro, con todo lo que Dios exige de nosotros. Exige, por un lado, que nuestros pecados sean castigados. Eso es lo que su santa ley exige. Y luego exige que vivamos una vida perfecta, ¿no? Que seamos perfectamente santos. Ningún ser humano puede hacer esto. Y por lo tanto, lo que vino nuestro Señor Jesús al encarnarse, vivió esta vida perfecta a favor de cada creyente y se entregó en la cruz del Calvario para liquidar la deuda y la culpa de nuestros pecados, pagando a la santa ley de Dios lo que su ley exige, la muerte, ¿no? Y por su vida, por su muerte, Cristo hizo todo lo necesario para que Dios nos declare libres de culpa y nos otorgue el boleto al cielo. Hay muchas personas que todo esto se les enreda. Lo hemos dicho tantas veces, las ilustraciones aquí son interminables. Es como si tú vas a ir a vivir en otro país y todos los aspectos legales para que te otorgan, es más que visa, es ciudadanía, ¿no? Y todos sus derechos. Se tiene que arreglar esto previo. Es un asunto legal y técnico, pero luego, antes de llegar a ese lugar, te obligan a aprender algo sobre las leyes, costumbres, idioma, manera de vivir de ese lugar, de ese país a donde vas a ir a vivir el resto de tu vida. Y esto es la lógica en esto. Vamos, a través de la justificación por la fe, tenemos el boleto, el lugar reservado. Lo que Cristo hizo al ascender al cielo fue a preparar el lugar para nosotros.
y nos deja aquí en la tierra para que seamos en este proceso de transformación cambiados y preparados para vivir eternamente en su presencia. Y en este sentido, la santificación es este proceso, ¿no? A través de este proceso nos hace aptos para vivir eternamente en el mundo de amor. Y en este sentido nos santifica, ¿no? Y la santificación es un proceso que no termina en esta vida, de prepararnos para que tengamos compañerismo, comunión, amistad con Él aquí en la tierra, y a través de esta relación íntima, lo que es en el contexto bíblico como el noviazgo previo a la boda, ¿no? Le vamos conociendo a Él en alguna medida y para llegar por fin a su presencia. Y los términos teológicos son justificación, que cambia nuestra posición legal ante la santa ley de Dios, otorgándonos derecho de entrar al cielo; regeneración, que cambia nuestra misma naturaleza. En el nacimiento nuevo, Dios abre nuestros ojos, hay una reorientación de nuestros anhelos, deseos y emociones, y una liberación de nuestra voluntad. Somos librados de la esclavitud, control y dominio del pecado en nuestras vidas, y esto resulta en un proceso de transformación continua, culminándose en la glorificación final en su presencia. Ahora, rápido, lo que quiero decir acerca de este asunto de la justificación por la fe es lo siguiente. Ven con mucha atención. Esta justificación o perdón o salvación es por fe sin obras. Resulta en transformación y obras, sí, pero no es por medio de obras ni transformación que esto sucede. Es por medio de la fe, la confianza, la entrega a Cristo. Lo que Él hizo es la base de esta justificación, y la fe confía el 100% en la obra salvadora de Cristo para llevarnos al cielo. Si la salvación fuera por obras, y eso es lo que enseñan todas y cada una de las religiones falsas en todo el mundo, la salvación por obras, si fuera por obras, podríamos jactarnos, vanagloriarnos, llenarnos de soberbia, porque habríamos, por nuestras obras, ganado, merecido y comprado el boleto al cielo. Y lo que la Biblia enseña, no, tú tienes que ser justificado por gracia, de tal modo que todo lo que hagas después en el proceso de transformación sea motivado por amor y no para ganar, merecer o comprar el cielo. Es un tema extraordinario, ¿no? Y lo vuelvo a decir, si la salvación fuera por obras, la podríamos comprar, la podríamos ganar. Y en tal caso ni siquiera sería necesaria la obra salvadora de Cristo, lo haríamos por nuestra propia cuenta. No, es imposible, porque para ganar el cielo tendríamos que vivir una vida perfecta. Y tan solo Cristo hizo eso en lugar, a favor de cada creyente. Entonces, no es gracias a nuestras obras, no es algo merecido, no es algo comprado, ganado, es gracias a la obra salvadora de Cristo. No es la buena persona que soy, no es la justicia negativa, comparativa, no, es la obra salvadora de Cristo. Pero si fuera por obras, entonces podríamos no tan solo jactarnos, sino podríamos considerarnos como superiores a los demás, ¿no? Habiéndonos comprado, ganado, merecido el cielo, seríamos superiores, ¿no? Y podríamos exigir, ¿no?, de parte de Dios toda una lista de cosas, ¿no?, en base a nuestros méritos, en base a nuestras obras, no tan solo el boleto al cielo, sino otros favores, y vanagloriándonos, jactándonos, ¿no?, comparándonos con los demás, podríamos entrar al cielo, ¿no?, en base a nuestra propia bondad, nuestra propia santidad, nuestras propias obras, nuestra obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no es el camino verdadero de salvación, y todos los que van por este camino, sin excepción, terminarán en el infierno. No habiendo logrado lo que pensaban lograr, sino exactamente lo contrario, porque habrán hecho caso omiso
del primer punto, el contexto en que pueda suceder esta transformación y santificación, es la justificación. Y a menos que seamos justificados por medio de la fe salvadora en Cristo Jesús y nacidos de nuevo, es imposible que vengan las demás cosas, ¿no? En esta lista. No van a suceder, no pueden suceder. Y esto es causa y efecto. Y todo lo que viene después es el efecto, fruto y resultado de la gran doctrina, de la gran realidad de ser justificados por fe, ¿no? Y esto es el argumento bíblico de principio a fin. No es por obras para que nadie se jacte, no es por obras para que nadie pueda vanagloriarse, no es por obras para que Dios no esté endeudado con ningún ser humano, por un lado, y por otro lado no es por obras porque nadie es capaz de cumplir con estas obras. El Dios Santo exige amor perfecto para con Él y para con el prójimo, cada hora, cada momento, cada segundo, y al no amar a Dios estamos pecando. Y la lista, ¿no? Matemática, la acumulación de deuda, ¿no? La deuda de tus pecados rebasa cientos de millones de pecados en el caso de cada ser humano, simplemente por no haber amado, ¿no? Entonces, ahí viene el gran contexto. Ahora, su raíz es la unión espiritual con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Es el gran tema, el más importante, algunos piensan, de la Biblia, en donde desde la eternidad la Biblia enseña que Dios tenía el plan y propósito de salvarnos y en su pacto eterno de gracia o salvación nos entregó a nuestro Señor Jesús, nos entregó a Cristo para que fuéramos su pueblo. Y los argumentos bíblicos son contundentes sobre esto y rápido. Desde la eternidad fuimos unidos en el propósito. Antes de que tuviéramos existencia, apuntó nuestro nombre en el libro de vida del Cordero. Y ese es el libro del cual al abrirlo van a leer los nombres escritos desde antes de la fundación del mundo, y todos cuyos nombres no están en este libro van a ir a la perdición. Así termina la Biblia, con la lectura de este libro, ¿no? Y los nombres registrados ahí. Por eso cantamos cuando ahí, ¿qué dice este? Es un tipo de canto para niños en la escuela dominical. Cuando me llaman por mi nombre, feliz responderé, ¿no? Y ese nombre fue escrito desde antes. Ahora, la idea aquí es desde la eternidad de la historia. Hace 2000 años, lo vimos hace 8 días, cuando Cristo murió por cada uno de los creyentes, por cada uno de nosotros, y llevando la carga de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, en el propósito y plan de Dios estábamos unidos con Cristo. Y Dios tomó lo que Cristo hizo como si nosotros lo hubiéramos hecho. Él lo hizo en nuestro lugar, pero estábamos unidos y co-crucificados. Lo vimos hace 8 días. El texto en Romanos 6, con nuestro Señor Jesús. Y todo lo que Él hizo en ese momento, hace 2000 años, nos miramos hacia atrás, estábamos ahí incluidos en esta obra salvadora. Y tercero, en nuestra experiencia de conversión, lo que fue planeado desde la eternidad, lo que Cristo aseguró y logró hace 2000 años a favor de nosotros, se convierte en la experiencia real de entrar en una relación personal, la unión personal, en la experiencia de cada creyente. La fe salvadora nos une con Cristo y comenzamos a tener esta relación con Él que nunca terminará. Y en la experiencia cristiana, cada creyente vive en esta relación con Cristo. Y este tema hay muchísimo más que podríamos decir acerca del asunto, pero en virtud de esto tenemos una nueva identidad y un nuevo destino, y un nuevo nombre, una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Y nuestra nueva identidad es creyentes redimidos por la obra salvadora de Cristo, creyentes escogidos por la gracia soberana de Dios, creyentes que han sido ya justificados por medio de la fe, personas que han, en virtud de esta realidad, el milagro del nacimiento nuevo, son criaturas nuevas, hijos, hijas de Dios, habiendo sido adoptados, constituidos herederos.
ciudadanos del cielo, hijos del reino, peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Sobre ese tema vamos a hablar dentro de poco. Miembros de una nueva humanidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en síntesis, ¿no? Siervos de Dios, ¿no? Personas en cuyas vidas Dios está realizando este proceso de santificación y transformación. Y escuchan, vasos de misericordia, vasos de honra, vasos de gloria. Y la novia, ¿no? La esposa. ¿No? Y esto rebasa, ya no es simplemente una familia nueva, una raza nueva, no, es destinados a disfrutar eternamente esta relación eterna con Dios. Esto es inconcebible. Por eso el mundo no nos conoce, no tienen idea alguna de todo lo que está pasando en el mundo. Esto pasa por desapercibido y rápido. En cuarto lugar, el poder, el agente, ¿no? Es la presencia, el anillo de boda, la llegada, ¿no? Del Espíritu Santo a nosotros. Lo vimos en otro estudio. Y esto resulta en que andemos en novedad de vida, en que comencemos a llevar fruto para santificación, fruto para Dios. Comenzamos a andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Gozamos de la guía, la dirección divina en nuestras vidas. Somos capacitados, como vamos a ver en este horrible conflicto, para hacer morir las obras de la carne en nuestra vida y vivificar las gracias y frutos del Espíritu. Y así, la obra increíble que el Espíritu Santo, Paracletos, Consolador, hace en la vida, en el corazón de cada creyente, obrando y capacitándonos con el querer y el hacer, el deseo y el poder de cumplir en principio con la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y el Espíritu Santo que no simplemente, vamos a ver en esta miniserie estas descripciones de Cristo en el Apocalipsis, que son extraordinarias al principio del libro, y luego vienen estas cosas de los 7 Espíritus de Dios, ¿no? Que tienen 7 ojos. ¿Qué quiere decir 7 Espíritus de Dios? Y es el hecho de que, y este asunto está en el Antiguo Testamento repetidas veces. 7 es un número de perfección, de plenitud, y el hecho de que el Espíritu Santo tiene todos y cada uno de los atributos de Dios, y Cristo posee la plenitud, el hombre Cristo Jesús posee esta plenitud del Espíritu, y Él envía su Espíritu, el Espíritu Santo, a nuestros corazones, el Espíritu de adopción, que resulta en que tengamos esta relación de parentesco, de amistad, de comunión, de compañerismo, y la plenitud del Espíritu Santo obrando en nosotros, ¿no? Es de donde procede el poder para hacer lo que Dios quiere que hagamos en este proceso de transformación. Luego rápido, su regla y norma es que seamos semejantes a Cristo en toda una lista de cosas, ¿no? La semejanza a Cristo es extraordinaria en relación con una lista de puntos que no vamos a discutir ahora. Es la semejanza al hombre Cristo Jesús, el hombre perfecto, ¿no? Lo que Adán y Eva perdieron, la imagen perfecta de Dios, lo que perdieron en la caída, se vuelve a crear en nosotros, ¿no? Y a esto volveremos en un momento. Ahora vamos a terminar aquí la introducción con una introducción a este asunto del gran conflicto en que la santificación nos mete, ¿no? Y esto es la realidad que vamos a discutir. Algunos puntos muy sencillos
prácticos sobre este gran conflicto, ¿no? La novia, la esposa, se ha preparado, dice Apocalipsis 19. ¿Cómo es que se haya preparado? Se ha purificado, dice 1 de Juan 3, ¿no? ¿Cómo es que se ha purificado? Siguiendo la santidad, dice Hebreos 12. Y la palabra que se traduce seguir es perseguir, como persiguiendo la meta en el campo, es la cacería. Estamos entregándonos a perseguir. Lo mismo viene del mundo del atletismo, entregándose a cumplir. Han perseguido, han procurado, han seguido en alguna medida a lo largo de su peregrinación por este mundo esta santidad. Y como vimos hace 8 días, esto nos enreda en un conflicto espantoso. Ahora buscan en Romanos 8, vamos a leer aquí este texto hace muchos años, que hemos predicado tantas series, la mayoría no están en internet. Predicamos hace muchos años una serie sobre Romanos, todo el libro, y versículo por versículo, o párrafo por párrafo, y en medio de esto una miniserie muy alargada sobre lo que vamos a leer aquí, sobre la mortificación del pecado. Tenemos 3 libros fabulosos sobre este tema del gran predicador puritano Juan Owen. Ahora ven aquí en Romanos 8. En el contexto es la renovación de nuestra naturaleza, comenzamos a ocuparnos de las cosas no de la carne sino del espíritu, y llegando al final de este argumento, la presencia del Espíritu en nosotros. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo ya muerto, ya sentenciado a morir, pero vive a causa de la justificación. El versículo 10, el alma ya vive, el cuerpo está sentenciado a morir, pero será resucitado y glorificado en el día final. Y termina el gran argumento, así que en el versículo 12, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. La carne es la naturaleza vieja que nos dominaba, esclavizaba antes de tener esta relación, porque si vivieras conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, el agente, el poder, el Espíritu Santo, debería de ser traducida así en la traducción al español con mayúscula, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Y la guianza a todos los que son guiados por el Espíritu a hacer que hacer morir las obras de la carne. Estos son hijos, estas personas son hijos de Dios. Y este gran tema de la mortificación y la fórmula, si por el Espíritu mortificar es la licencia matar, ¿no? Hacer morir. Y lo que vimos hace 8 días, en la parte final del sermón, esta terrible ilustración nos sirve aquí también. ¿Se acuerdan de cómo las autoridades, algunos dicen tan solo emperador, nadie lo sabe a ciencia cierta, castigaban a algunos asesinos, ¿no? Encadenándolos al cadáver de la persona que habían matado? Lo vimos hace 8 días, esta espantosa ilustración. Si tú mataste, sí, entonces te vamos a encadenar. Y se acuerdan, algunos dicen, no es la mano, no, en el peor de los casos es mano a mano, cara a cara. Y aquí atados ambos en una danza macabra. Ven el lenguaje, en una danza macabra hasta que murieron juntos. No, uno ya murió, el otro se va a contagiar, sí, con hasta gusanitos y todo lo que saldrá del cuerpo, el cadáver, y ahí están atados, ¿no? Y de eso se va a morir el asesino, será matado por su víctima. Por favor, no. Y lo que vimos, el viejo hombre crucificado con Cristo, el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Esta terrible ilustración, ¿no? Está aquí.
Y lo que quiero hacer aquí es detenernos un momento para que, en eso nos vamos a meter, para que entendamos qué tipo de conflicto es este con la vieja identidad, la vieja personalidad, los restos y remanentes, ¿no? De la personalidad que habíamos desarrollado antes de ser convertidos a Cristo. Es un conflicto en donde tenemos que hacer morir, ¿no? Todos los restos y remanentes del pecado que todavía mora en nosotros, ¿no? Tenemos que hacer morir estas cosas. Y tenemos esos 3 libros sobre el pecado que todavía mora en los creyentes y la mortificación del pecado. Y se me está escapando, es una trilogía. Ahora escuchen. Esta ilustración la conocemos. Esto es tan drástico y tan pesado que lo explicó Cristo, este asunto de hacer morir el pecado, los remanentes del pecado en nosotros, pintándolo desde un principio como lo que sucede en principio al arrepentirnos del pecado. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Del Sermón del Monte, ¿no? Es increíble. En Gringolandia, un grupo incluso de la izquierda, hay muchísimos políticos necios, tontos, estúpidos, siempre andan citando del Sermón del Monte. Luego nos dicen, no, de toda la Biblia no quiero saber nada menos del Apocalipsis, menos del infierno. A mí me gusta el Sermón del Monte, es lo que dicen, ¿no? Y del Sermón del Monte, el texto. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, échala de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros, 5:30 de Mateo, y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es esto? Es uno de los textos, hay una lista, uno de los más citados, el reino de Dios sufre violencia y tan solo los violentos se apoderan, toman posesión del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es lo mismo. Estos textos se refieren a un conflicto espantoso, ¿no? Y el argumento es contundente. Tú no puedes ir al cielo a menos que te hayas arrepentido de todos tus pecados. Y este arrepentimiento no es la declaración de guerra y te mete en un conflicto, ¿no? Al grado en que Cristo dice, sería mejor sufrir la mutilación, la pérdida de miembros de tu cuerpo físico, si estos miembros de tu cuerpo físico son los instrumentos que te ocasionan, ¿no? Te conducen a pecar en contra de Dios y no puedes dejar de hacerlo, entonces sería mejor mutilarse, ¿no? Cortar. Y no tan solo la mano derecha, sino el ojo. Es increíble. Corresponde a todo este asunto de las concupiscencias, la carne y los ojos, el argumento. Y aquí lo vemos. Los creyentes están en un proceso en donde van a lo largo de su peregrinación hacia el cielo, van a luchar en un conflicto mortal para que estas obras de la carne mueran, para que el viejo hombre, el cadáver, la sombra, ¿no?, de lo que éramos antes, muera por completo. Aunque esto no sucede hasta la hora de nuestra glorificación. Pero la lucha y el proceso es continuo. Ahora, rápido, hay que terminar la introducción, por favor. La ilustración aquí es de Aaron Ralston, 2003. Hay una película que se llama 127 horas, un documental, 127 hours, 127 horas. Se quedó atrapado en una colina, en las montañas, habiéndose metido, era su deporte, ¿no? Le gustaba escalar. Salió y no avisó.
y cayó en una parte, ¿no?, de una colina, y una roca enorme le cayó encima, aplastando su mano contra la pared en una inclinación. Esto yo lo volví a checar hoy en la mañana. Pobrecito, se quedó ahí atrapado 5 días. 5 días, tratando de librarse. Y nadie ni siquiera sabía en dónde, ni en dónde buscar. Y llegando al 5.º día, tomó la decisión de amputarse la mano. Su brazo había la fractura y todo el asunto comenzó a putrificarse, a envenenarse en la sangre con la infección. Y traía uno de esos cuchillos de bolsa. Es algo, se hizo un gran tema, ¿no? Y traía a multi-tool, es un nombre en inglés de estas cositas, ¿no?, que cuestan $10-15, en donde había una pequeña cuchilla y desarmador y tejido, todo, una de estas cositas, ¿no? Que no era suficiente para cortar completamente el miembro de su cuerpo. Y el pobrecito se vio obligado a romper y fracturar los huesos en su brazo, así, y luego cortar cada nervio, uno tras otro, y cada músculo, cada tendón, tardando más de 1 hora para librarse de la muerte segura. Y increíblemente, esto yo no lo sabía, lo encontraron 6 horas después. Oh, man. 6 horas después lo encontraron con un helicóptero que lo estaba buscando, lo encontraron vivo. ¿Cómo? Sí. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Algo. Porque es una ilustración de lo que significa hacer morir la carne, ¿no? Una ilustración gráfica, simbólica, de qué tipo de conflicto estamos hablando. La mujer se ha preparado, el cielo es ese lugar preparado para un pueblo preparado. ¿Cómo se ha preparado esta mujer? Se ha purificado, dice 1 de Juan. ¿Cómo es que se ha purificado? Siguiendo la santidad, persiguiendo la santidad como la gran meta, como el gran propósito, como el gran anhelo. La ilustración es tan sencilla, eso es lo que vemos en teoría, depende, pero en teoría con los que se van a casar. Los preparativos previos a la boda. Estas personas, ¿no?, que algunas de esas personas llevan años con los preparativos, en teoría, previos a la boda. Y cuando llegan a la hora de finalizar los detalles pendientes, ¿no? ¿Cuáles van a ser los detalles pendientes preparativos para la boda? El lugar y la fecha, el presupuesto, ¿no? Los detalles, muchos detalles, menú, las fotos, toda la organización, las invitaciones, la música, la familia extendida, quiénes van a ir, quiénes no, quiénes vamos a invitar y a quiénes les vamos a decir, no, mejor no vengas.
Tardaron años para llegar. No, estos no pueden venir. No vengan. Los preparativos previos. Pero aquí no estamos hablando de esto. No. Todo esto es externo. Aquí estamos hablando de algo interno. Todo lo anterior, lugar y fecha, presupuesto, ya lo vimos hace 2 o 3 domingos. Nadie jamás se haya preparado una boda como esta. ¿Se acuerdan? Los costos incalculables. Le costó al novio su vida y su sangre, su agonía en la cruz del Calvario es lo que pagó. Y el Padre Celestial hizo la lista de los invitados a la boda. Sus nombres fueron escritos en el libro de vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Increíble, ¿no? Se va a realizar sin discutir algunos aspectos de secuencia y controversias sobre el milenio. Vamos a decir tierra nueva, cielos nuevos en síntesis, en donde se va a realizar esta boda, el nuevo Edén, la descripción. Vamos a ver algunas de estas, son las más interesantes descripciones que la Biblia proporciona del cielo. No, todo esto, Dios el Padre lo ha preparado. Nuestro Señor Jesús regresó directo al cielo, ascendió al cielo diciendo, voy a preparar el lugar. Habiendo hecho la obra en la cruz del Calvario. No, volviendo a la ilustración, los que se van a casar en teoría se han estado preparando por dentro, contemplando, me voy a entregar. A él o a ella se le entrega cuerpo y alma. ¿No? La regla bajo inspiración divina, el cuerpo del uno le pertenece al otro y viceversa, de tal modo que el texto, ni el uno ni el otro tiene poder sobre su propio cuerpo, dice. Todos estos con sus problemas de incompatibilidad en la relación íntima, en el matrimonio. Es porque están desobedeciendo lo que el texto dice. Es la entrega, es el compromiso. Es el darse el uno al otro. Ya no es Dios me está regalando. Dios me está regalando, sí. ¿Se acuerdan? A Dios le pertenecen todas las personas. Y Dios es el que ahí está oficiando. Y le está entregando el uno y al otro, a los dos. A él le pertenecen. Y en el compromiso se encierran en la celda del amor. De por vida. Y luego vienen todas las cosas que no habían terminado de arreglar en su propio corazón. No comienza la muerte al yo. ¿No? Comienza el conflicto con todos estos pecados en donde una parte crucial es la falta de dominio propio. El egoísmo, el yo, el viejo hombre. En ese sentido es la misma simbología cabe. Aquí es la vieja vida, es a Dios. No, si tú te casas, no, yo voy a seguir comiendo cada domingo con mi mamá. A veces me voy a quedar ahí a dormirme en mi cuarto favorito en donde tengo mi osito. ¿Sí? Y tú tienes que aguantarme, mujer. No, llevábamos años predicando en contra de esto, todo el mundo enfurecido. Cada vez que hablábamos de algunos de estos temas, los que querían linchar a los gringos aquí el jueves, no estaban ahí en la congregación, querían linchar a los gringos, que vienen a decirnos cosas como que dejar a tu madre, a tu padre significa que no debes vivir en la casa con ellos, ni a los dos.
ni a 2 cuadras, ni a 2 kilómetros, Omar, ni a 2 kilómetros, no, y no. Es entregarse y es morir a lo que es toda la mentalidad de una persona soltera y un cambio radical en todas las relaciones importantes en la vida. Todo este paquete que es una parte en forma interna en que en teoría las personas que se van a casar se están preparando, ni hablar de su inmadurez, ni hablar, ¿no?, de sus debilidades, defectos, etcétera, etcétera, que se van a manifestar en esta relación, ¿no? Y el paralelismo, espero que sea obvio. Vamos a vivir en un mundo de amor. No volveremos a pecar nunca. El orden, la salvación por gracia. Después este proceso de santificación. Por fin la glorificación, la boda. ¿No? Ahí está el asunto. Y todos los textos, ¿no? Un sinnúmero de textos. Que esto siempre es el mismísimo argumento y una y otra vez. Y voy a citar algunos de estos textos, ¿no? Apresurándonos para la venida de Dios y toda la descripción del fin del mundo, los cielos nuevos, la tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de esas cosas, procurar con diligencia que seáis hallados sin mácula, mancha, sin reprensión, en paz, ¿no? Que sean encontrados así. Sí. Y luego se agrega, ¿qué tales les conviene a vosotros que seáis personas, ¿no?, caracterizadas por la santidad, que viven con una santa conducta piadosa? En la versión antigua usa la palabra sus conversaciones, su conducta, su manera de vivir. Es una tremenda lista. Podríamos estar aquí citando uno tras otro de estos textos. No es necesario. Sabemos de qué se trata esto. Y este Dios que nos quiere llevar a su presencia para que vivamos felices para siempre. Pero no es posible que seamos felices a menos que seamos santos. Esas cosas van a la mano. ¿No? Están íntimamente relacionadas. No hay felicidad sin santidad. Punto. Así. Es como no puede haber un matrimonio feliz a menos que haya un radical cambio y transformación de ambas partes. Y aquí es de nuestra parte que tienen que suceder esos cambios radicales. Ahora, en esto nos vamos a meter aquí para encaminarnos a concluir el día de hoy. Porque estamos hablando de la novia que se ha preparado. Pero escuchen, aquí hay un argumento preliminar que tengo que mencionar, y es lo siguiente. En este asunto, Dios está interesado en algo más que el mero hecho, y no quiero minimizar el hecho de obedecer su voluntad, pero Dios está interesado en algo más que eso. ¿Sí? Esto no es simplemente negativo. No es para ser santificado voy a dejar de cometer algunos pecados. No es más que eso. Voy a mentir menos. Voy a robar menos. Es el concepto que tenemos aquí en cuestiones políticas. No, estos robaron menos. Are you sure? Yo no estoy convencido de eso. Pudieran haber robado más. No voy a decir más, me van a expulsar. ¿No? Si aparezco con la bandera americana en el Zócalo, quemando la bandera mexicana, ¿qué harán conmigo? Preguntan a los que andan haciendo esto en la Unión Americana.
Esto se tiene que borrar a la transmisión, por favor. Por favor. Dios está interesado en el por qué hacemos lo que hacemos. No en el mero hecho de obedecer. Y no digo mero hecho, lo vuelvo a decir para minimizar eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Dios está muy interesado en nuestro carácter. ¿No? Porque en teoría el hecho de hacer o no algo es un reflejo de nuestro carácter. Y nuestro carácter es las cualidades y los atributos que nos hacen la persona que somos. Y cada creyente está en un proceso de transformación de su propio carácter. Es como la misma ilustración sigue vigente aquí. Tú te vas a casar y tú, varón, serás la cabeza de la familia. Tú vas a asumir tantas responsabilidades, ni hablar de lo que va a suceder cuando lleguen los pequeños. Y hay cualidades y características y atributos que tienes que ir desarrollando, no tan solo previamente, sino a la marcha, ¿no? Y es un tema extraordinario, porque tan solo tú puedes hacer esto, la edificación de tu propio carácter con todas sus cualidades buenas, ¿no? Y las malas mortificadas o frenadas, ¿no? Y tendencias, defectos, debilidades, una lucha tremenda. Y luego el hecho de que este carácter es tuyo, no es transferible, no lo puedes dar a ninguna otra persona. Y el desarrollo de tu carácter espiritual pasa por medio de un largo proceso de transformación. Como vamos a ver un momento, la palabra es cambios. Cambios tienen que suceder. ¿No? Y ahora en eso nos vamos a concentrar para terminar. Escuchen, por naturaleza, ninguna persona desea la santidad. Ya estoy enredado aquí. Podríamos detenernos a explicar el gran choque, conflicto que va a suceder en ese matrimonio. Y cada parte, ¿yo tengo que ceder? Creo que sí. ¿Yo tengo que obedecer? Creo que sí. Las dos partes tienen que obedecer a Dios. ¿Yo tengo que doblegar? Sí. Y todo va en contra del ego, del yo, la carne, la naturaleza pecaminosa. Y entre más tiempo que hayan vivido como personas solteras, peor el asunto. Es como, ahora en esta celda estoy encerrado con todos estos cambios que significan en un sentido la muerte de mi propia voluntad. Sí. Es lo mismo aquí, ninguna persona por naturaleza desea esta santidad. No, este deseo es sobrenatural. El deseo de ser santos es fruto y resultado de un milagro que Dios hace en tu corazón. Solamente las personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo tienen hambre y sed de justicia. Verdaderamente hambre y sed de justicia. Solamente estas personas pueden deleitarse en la santa ley de Dios que exige el verdadero amor, no el amor mundano, como ya lo hemos escuchado 1000 veces. Solamente aquellos que tienen esta esperanza de ser semejantes a su Señor y Salvador y marido, ¿no? Pueden limpiarse de la fórmula apostólica de toda inmundicia de la carne, perfeccionando la santidad, la santificación en el temor de Dios. En 1 Corintios 7 lo explica así. Solamente los creyentes, nadie más, ¿no? Y el Espíritu Santo produce el deseo de ser santos, el deseo de seguir la santidad. Y como vamos a ver terminando, esto no es simplemente algo negativo, ¿no? En lo más profundo de nuestro ser, el deseo, ¿no?, de ser cambiados y transformados
existe en el corazón de cada creyente. Porque ya hemos visto el mal infinito que hay en el pecado. Eso es, el proceso de convicción de pecado nos obliga a ver, ¿no?, la realidad acerca del pecado, que es la garantía de infelicidad eterna en quien sea. ¿No? Las palabras felicidad y pecado son opuestas. Ningún pecador se encuentra feliz en sus pecados. Les aseguro que esto es así. Por eso se tienen que drogar, por eso se tienen que tomar cosas, ¿no?, para pagar su proceso de razonamiento, porque comienzan en alguna medida desde la juventud a cosechar los amargos frutos y consecuencias de sus propios pecados, en alguna medida. Y tan solo los creyentes han visto el mal infinito del pecado en la cruz del Calvario. La verdadera cara del pecado se ve cuando crucificaron al hombre, ¿no?, más hermoso, más atractivo, ¿no?, completamente santo, impecable, ¿no?, lleno de amor. Y su misma pregunta: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Qué mal hayan visto en mí? No, los creyentes conocemos la atracción, la hermosura y atracción de esta santidad, de esta, ¿no?, transformación en alguna medida. Y Dios, el que nos ha destinado para vivir eternamente en el cielo, ha determinado que todos los que van al cielo sean preparados antes de llegar por este proceso. Y la gente que piensa: no, pero yo creía que era un Dios de amor. Sí, en su amor va a castigar eternamente a cada uno de los no arrepentidos. Y esto es un gran acto de amor, porque estas personas destruirían hasta el cielo mismo si no fueran encerrados, no en la celda del amor, sino en la prisión eterna de la gehenna, el lago de fuego. Tienen que ser encerrados eternamente las personas que quieren seguir pecando. Pero para los creyentes, ahora escuchen esto, rápido, tenemos que apurarnos aquí. Para los creyentes, este asunto del cual estamos hablando no es algo simplemente teológico, no es simplemente algo teórico, es algo real que está sucediendo en alguna medida en nuestras vidas, porque el proceso de santificación significa cambiar, y cambiar significa conflictos. Significa crecer, madurar y cambiar. La transformación no sucede sin cambios. Todos los que dicen: no, yo soy creyente, pero no puedo cambiar. Ok, veremos. Pues si no puedes cambiar, ni eres creyente. Así de sencillo. ¿No? Y los que: no, para mí cambiar en esto no es posible. Es imposible. Y Dios dice: no, esto es necesario y sucederá como dé lugar. No, antes de todo esto de seguir la paz y la santidad, todo este lío que viene ahí en el contexto de Hebreos, en donde disciplina, corrección y luego azotes están sobre la mesa. Dios hará lo que se tenga que hacer. Y si no lo hacen, ni somos sus hijos, ni le pertenecemos, nuestra profesión de fe es falsa. Pero estos cambios, escuchan, son cambios en nuestra misma personalidad, en relación con costumbres y hábitos y tendencias pecaminosas y debilidades incluso, y deseos y anhelos perversos, como vimos hace 8 días. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, cambian a las personas. Esto es así. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La oración de nuestro Señor Jesús. Son cambios en nuestra manera de pensar, cambios en nuestra conducta, cambios en nuestro comportamiento, cambios en nuestras actitudes, en nuestros deseos,
cambios que no tienen su fuente, no tienen su causa, no tienen su origen en nosotros. No, son la obra de la gracia de Dios. Y todos los que dicen ser creyentes y no cambian, tienen que cuestionarse, tienen que examinarse, tienen que ponerse a prueba, porque la vida que no cambia, la personalidad estática, la persona que se convirtió hace 20, hace 15, hace 30 años y no hay ningún cambio real, no. Son personas autoengañadas, que se han engañado a sí mismas. Yo les pregunto a todos los presentes, ¿no?, los que nos identificamos como creyentes, ¿cuáles cambios han sucedido en nuestras vidas desde que hicimos nuestra profesión de fe en Cristo? ¿Cuáles cambios y cuántos cambios están sucediendo ahora? Este es un proceso continuo, constante. Y aquí no estamos hablando de cambios superficiales. No, todas las sectas, incluso las religiones falsas, pueden producir cambios superficiales en quien sea. Alcohólicos Anónimos puede lograr eso con los viciados, ¿no?, en relación con el alcohol. No, Saulo se convirtió en Pablo, Simón se convirtió en Pedro. Y cada creyente, los nombres son significativos en estos ejemplos porque representan un cambio, una transformación en la persona misma, en lo más profundo de su ser. Y si cada creyente está en un proceso en donde la regla, la norma hacia la cual estamos apuntando, ¿no?, es que seamos semejantes a Cristo en obediencia, semejantes a Cristo en sumisión a la voluntad de nuestro Padre Celestial, semejantes a Cristo en autonegación, semejantes a Cristo en humildad y mansedumbre, semejantes a Cristo en nuestra disposición de sufrir y servir y entregarle nuestras vidas a nuestro Creador. Cada creyente está comprometido con lo que esto significa. Buscar la santidad. Es la responsabilidad, es el compromiso. No es la salvación por obras, es el fruto, el efecto de haber recibido el boleto. ¿No quieres entonces? Ahí ya tienes visa, ya tienes... No, pero no quieres asimilar, no quieres aprender. Ni las hamburguesas te gustan, olvídalo, ¿no? Quédate, ¿no?, en tu país de origen. No, yo no dije en México, yo dije en tu país de origen. Y Germán me ayudó, Germán me aseguró para que no nos sacan me dijo, no, Tomás, no te van a matar en el Zócalo, no despreocúpate. Y esto me tranquilizó, me lo dijo antier. No, me dijo, no, hermanito, no te van a matar, yo te voy a ayudar. Okay. Muy bien. El creyente está siendo cambiado. Y estos cambios no pueden suceder sin una lucha. Ahora rápido, tenemos que apurarnos para conducirnos a concluir aquí. Estos cambios, el proceso de cambio, siempre incluye lo que estoy señalando aquí, una tremenda lucha, un gran conflicto. Incluso este conflicto comienza con el arrepentimiento. Me doy cuenta de que yo estoy equivocado. Dios tiene la razón en todo, ¿no? Y cambio lo que es mi punto de vista y me pongo de acuerdo con Él. En relación con lo más básico, la verdad y el error. Y esto es el comienzo. El arrepentimiento es continuo. Y estos cambios que producen... ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque no son automáticos. No son así de sencillos estos cambios. Hay tantos creyentes que con el paso del tiempo se vuelven decepcionados, desilusionados porque siguen luchando, ¿no?, en relación con cambios. A veces los mismos puntos. Siguen luchando, ¿no? Y nadie puede cambiar sin luchar, sin pelear, sin oposición, sin obstáculos. Y todo, como lo vimos hace 8 días, esto es por fuera. Ni hemos hablado del diablo. Aquí fue la Babilonia de este mundo, por fuera y por dentro.
encadenados con el viejo hombre. Y es por eso que la santidad no es instantánea, no sucede como algo fácil, no. No, esto no es así. La misma palabra hacer morir, mortificar, cortar la mano derecha, sacar el ojo. Queriendo yo hacer el bien, el mal está presente. Encuentro un principio opuesto, opositor, que se levanta en contra de mi espíritu, que me lleva en el secuestro express, me lleva cautivo a la ley del pecado, que todavía está en mis miembros. Y esos grupos que dicen, no, si esto es tu experiencia, ni eres creyente. No, ellos están mintiendo. Tienen las mismas luchas y aunque se llaman, y no voy a llamar los nombres, pero son de estos eminencias, algunos de ellos, en los círculos reformados a nivel mundial, tocando esa trompeta. No. El pecado todavía mora dentro de cada creyente. Lo que quiero hacer es, ¿puedo entrevistar a tu mujer? Por favor. Tú que te paras en el púlpito a hablar así a millones de personas, algunos de estos, quiero hablar con tus hijos para ver si no hayan visto esta lucha en tu corazón. Lo que dicen a medio mundo, si tú tienes estas luchas ni eres creyente. Lo que yo estoy diciendo es que no, si no tienes estas luchas, ni eres creyente. La necesidad de negarnos a nosotros mismos cada día. ¿No? Cada día. El pecado que se levanta a oponerse a qué? A oponerse a estos cambios. El conflicto es continuo. Está por todos lados. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a aterrizar, vamos a terminar con... Hay que ver una lista de textos. 1 Timoteo 4. Con un solo argumento aquí, para concluir el día de hoy, acerca de esto. Y con esto ya podemos dejarlo plantado. El argumento, la novia se ha preparado. Ahora vean, estos textos que vamos a ver ahora están enfocados en un solo punto. Con este punto podemos concluir. 1 Timoteo 4, ¿ya lo tienen? La prueba de lo que estamos diciendo y la respuesta a estos que niegan que hay un conflicto con la carne en el corazón de cada creyente. Tenemos un folleto sobre esto. El creyente en Romanos 7 está disponible aquí. 1 Timoteo 4 y luego vamos a 1 Corintios 9. Estos textos son suficientes para concluir aquí. Aquí vamos a leer primero lo que este texto dice. Lo vimos no hemos terminado con este tema del alma, el cuerpo y la resurrección, y vimos en un sermón sobre el cuerpo, vimos este texto hace poco. Pasando Semanas antes, estábamos hablando de estos temas. 1 Timoteo 4, ¿ya lo tienen? En medio de un pleito con los... algunos creen, no tan solo judaizantes, sino gnósticos. Vean en 8, el ejercicio corporal, 1 Timoteo 4, 8, el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra piedad? Se refiere a una vida piadosa. La mejor traducción es una vida de entrega a Dios, ¿no? Porque la piedad es, sin discutir, va más allá de la primera tabla, pero es el amor para con Dios. Es una vida consagrada a Dios, es una vida entregada a Dios, sin discutir más a fondo su significado. Ya, esa es la idea. La piedad o la santidad, así lo voy a decir, para todo aprovecha. O sea, no está minimizando la necesidad, como vamos a ver, de hacer ejercicio
corporal, pero está diciendo lo que esto va a lograr es limitado. Pero una vida de santidad, de entrega y consagración a Dios, para todo aprovecha, porque tiene promesas no tan solo para la vida presente, sino para la vida venidera. Y antes de decir esto, la última frase del versículo 7 es como el prefacio al desechar las fábulas y todos esos pleitos y conflictos sobre cosas, controversias y sectas en aquel entonces. Ejercítate para la santidad, para la piedad. Y la palabra griega en la forma de un verbo aquí habla de continuar haciendo ejercicio en el gimnasio. ¿En el gimnasio? En el gimnasio de Dios, decía Lloyd Jones. Dios tiene un gimnasio. Y esta palabra es importantísima y con esto vamos a conducirnos a concluir. Ahora buscan en 1 Corintios 9, el mismo concepto está en una larga lista de textos. Pablo usaba muchas ilustraciones como sus favoritas, bajo inspiración del Espíritu Santo. Esto del atletismo y los juegos griegos en aquel entonces es una de sus ilustraciones más conocidas, favoritas, en donde nos dice, con estas ilustraciones algo muy importante, como vamos a ver ahora para terminar. La palabra ejercítate, ¿no? Que hagamos ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos de 1 Corintios 9 que se refiere a lo que hacían los atletas profesionales. Para nosotros serían atletas profesionales, ¿no? Hoy en día, ¿no? En esto pensamos, ¿no? Y en 1 Corintios 9 la misma cosa, los que corren en el estadio, todos, versículo 24, a la verdad corren más. Tan solo uno lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis el premio, ¿no? Todo aquel que lucha, esa es la palabra agonizar, agonizomai en el griego, una palabra tremenda que habla de un luchador compitiendo, luchando, agonizando, envuelto en esta lucha, encadenados con los restos y remanentes de la carne, el viejo hombre, del cual tenemos que deshacernos, ¿no? Y hacerle morir. ¿No? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, la versión antigua. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible, así que yo de esta manera corro. ¿No? Algunos creen que Pablo, que le gustaba correr, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no como a cosa incierta, y de esta manera peleo, y desde corredores hasta boxeadores, hasta luchadores, 3 disciplinas en el atletismo de aquel entonces, y su argumento, no estoy dando golpes al aire, no en forma, la fórmula, cosa como si estuviera haciendo algo sin una meta fija. Como vamos a ver aquí terminar, ahora rápido vamos a esto. Este tema nos sirve para concluir el día de hoy porque pensamos en esta ilustración. ¿Cuál es la ilustración aquí sobre esta transformación y este gran conflicto para que seamos más transformados? Las personas que hacen ejercicio físico, esta es la ilustración. Ahora vamos en forma negativa. Primero, las personas que no hacen ejercicio físico, a estas personas, ¿qué les sucede?
Los que no hacen ejercicio físico, aquí estoy hablando, yo entiendo, hay etapas de la vida, no, eso no es el punto aquí. Estoy hablando de esas personas que no van a hacer nada de ejercicio físico. ¿Qué les va a pasar? Se vuelven estas personas con el paso del tiempo susceptibles a todo tipo de enfermedades. Hay un sinnúmero de estudios que comprueban esto. La presión elevada, problemas de corazón, se vuelven diabéticos, ¿no? Sufran de un sinnúmero de cosas, incluso insomnia. Se vuelven susceptibles a debilidades, ¿no? De todo tipo, y se vuelven flojos, y con el paso del tiempo débiles y gordos. Con el paso del tiempo es lo que va a pasar a quien sea. Hoy en día, con las dietas, ¿no?, que tenemos en el mundo moderno, esto es una receta garantizada para asegurar problemas en tu cuerpo. Ahora, si esto es tan sencillo, el argumento, si esto lo vemos, ¿qué sucede con los que no hacen ejercicio espiritual? Algo parecido. Los que se niegan a hacer este ejercicio, ejercítate para la piedad, ¿no? Los que se niegan a hacer esto, ¿qué es lo que les pasa a estas personas? ¿Qué es lo que les va a suceder? Lo mismo. Misteriosamente se vuelven cada vez más flojos, cada vez más débiles, cada vez más incapacitados. Yo pondría la palabra discapacitados espiritualmente. Se les acaba la paz, se les acaba el gozo, se les acaba la felicidad incluso. Es decir, como una persona cuya salud se va deteriorando, llega a una etapa en donde se siente miserable. Físicamente se mete en un mundo de miseria, se siente mal. Lo mismo sucede a los que no hacen ejercicio espiritual. Se les acaba la paz. Lo vuelvo a decir, se les acaba el gozo. ¿Y están con qué? ¿Por qué no me siento espiritualmente bien? No, me siento vulnerable. No, me siento débil ante cualquier tentación, débil. Y se encuentran esas mismas personas caen cada ratito en todo tipo de pecados, terminan sin dominio propio, son arrastrados por todo el mundo, la carne, las concupiscencias, son arrastrados, ¿no?, por sus emociones inestables, ¿no?, por su falta de dominio propio y espiritualmente hablando, arrastrados por sus estados de ánimo, ¿no? Y luego sus niveles, vamos a hacerles un chequeo y todo el lío, ¿no? El argumento espiritual con Pablo abre la garganta de la persona en conversa y sale el olor de un cadáver y el veneno en su saliva. Todo esto en relación con los inconversos es el paralelismo aquí con estos creyentes. El médico está midiendo sus niveles de dudas, suben. Sus niveles de ansiedades por las nubes, sus niveles la ilustración de preocupaciones, ansiedades, desconfianza. Y luego se quejan de que estoy siendo arrastrado y no puedo mantenerme firme ni constante. Y en ninguna disciplina espiritual no puedo mantenerme firme en orar, ni leer, ni servir. Y luego se quejan. ¿No? Resulta que no son fieles en casi nada. La ilustración. ¿De qué tipo de conflicto estamos hablando? Y para darle seguimiento aquí al gimnasio, escuchen bien, estas personas a fin de año, principio de año, primavera, verano, toman la decisión de hacer ejercicio. Pueden hasta pagar para contratar el servicio, ¿no?, en el gimnasio.
Ya con eso voy a pagar, es una mensualidad, hay una cuota para entrar y luego la mensualidad. Y voy al gimnasio y voy a hacer ejercicio. ¿Y cuántas de estas personas van al gimnasio y no tienen ninguna meta fija? Voy al gimnasio. Hasta ahí con el selfie. Mírenme, aquí estoy en el gimnasio, ¿no? Y sus amigos, ¿cuántas veces a la semana vas al gimnasio? ¿Cuánto tiempo estás en el gimnasio? ¿Qué estás haciendo en el gimnasio? ¿No? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Levantando pesas? ¿Caminando? No, en estas máquinas de caminata y luego correr. ¿O estás nadando? ¿Es un gimnasio que tiene alberca? ¿Estás nadando? ¿Y estás haciendo ejercicio con cuál tipo de equipo? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Bajar de peso? ¿Subir de peso? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Y la mayoría no tiene ni una meta clara, menos fija. Y por eso, la suscripción, no sé cómo se llama, lo que pagan, ¿no? Para tener el derecho de ir tantas veces a la semana al gimnasio, todo el asunto termina en un fracaso. ¿Cuántas personas empiezan? Las cifras no las traigo aquí, ni las tengo que buscar en internet para saber que es tan solo 1 o 2 de cada 10 que al final de un año o 6 meses siguen. Yo entiendo que esto varía mucho con edades y niveles y responsabilidades en la vida y todo esto, no lo estamos minimizando. Pero lo que estamos diciendo es que se dan por vencidas. La gran mayoría de estas personas no logran nada salvo perder el tiempo y en la mayoría de los casos empeorar su salud. No logran nada. Y increíblemente lo mismo sucede con el ejercicio espiritual. ¿Cómo? De esto estaba hablando Pablo. ¿No? Nosotros entendemos, todo el argumento comienza de tal manera, hagan esto, el ejercicio espiritual, de tal manera que obtengan la meta. Así comienza el argumento. Nosotros lo vemos, ¿no? Lo vamos a ver hoy en la noche. Es otra vez la derrota segura de uno de estos 2 equipos, no sé cuál. Ni a Omar ni a mí no nos importan. Son otros deportes que tienen importancia para nosotros. Pero lo que sabemos es que uno de los equipos no va a dar todo. Esto nos molesta, ¿no? Si es tu deporte favorito y sabes, son capaces de haber jugado mejor. No se entregaron de corazón. No sé si me explico. Se quedaron cortos. No dieron, el desempeño fue pobre porque no dieron todo. En la competencia no lo hicieron. Y a los fans nos enfurece esto cuando lo vemos. ¿Cómo es posible? Que estos teniendo la capacidad, teniendo dones, nadie está en el atletismo profesional sin que sean dotados en alguna medida. Pero esto no es suficiente, se requiere una entrega total. Y la mayoría de los atletas en los equipos que pierdan, por eso fracasan, no logran nada,
salvo la vergüenza de la derrota, la agonía de la derrota. Pero ven, ¿qué es lo que estamos ilustrando aquí? Dice, no, yo no estoy haciendo ejercicio espiritual así, dice Pablo. Yo no estoy dando golpes al aire. Estos no del boxeador con la sombra, ¿no? Hay un presidente que tiene unos pequeñitos movimientos y todo el mundo lo está copiando, hasta los europeos lo están copiando, no voy a decir más. Es uno de estos presidentes que a ustedes a lo mejor les cae mal. Está bien. Estoy ilustrando que no con estos pequeños movimientos se está burlando ese presidente de lo que significa eso. Y se hace el ridículo y todo el mundo no les da risa. Pablo no estaba hablando de cosas así. No, dice. ¿Y cuánto su ejercicio espiritual no tiene meta alguna? En cuanto a la oración, no hay metas. En cuanto a la lectura de la Biblia, ni una meta. O si su vida devocional, no hay metas. Todo el asunto, porque esto no es simplemente algo mecánico, es comunión, compañerismo, el rostro de Dios, nada fijo se logra en esto. Menos en su servicio, menos en su evangelismo, menos en este asunto de memorizar. ¿Cuántos textos, no? Estábamos hablando en una miniserie sobre este asunto en eso, yo estaba con que, no, tú puedes apuntar los textos en una hoja, tú puedes apuntar con lápiz o con pluma el mismo texto 15 veces. Tú lo estás así. Como en el kinder, como en la primaria, con versículos, los quieres memorizar, los puedes colocar ahí en el refri, en la pared, en el escritorio, en el coche, y hoy en día tú puedes llevar estos apps, estos aparatitos, en donde tú con tu propia voz puedes recitar un sinnúmero de veces, lo pones así, el círculo, ¿no? El resetear y se te está repitiendo una y otra vez, y tú puedes con tu celular encontrar la Biblia leída en audio y tú puedes, tan solo para lograr metas, sembrando la palabra de Dios en tu corazón. No, casi nadie lo hace. Cuando tenemos hoy en día un sinnúmero de ayudas y formas para memorizar, recitar de memoria, hacer ejercicio con la palabra que es el instrumento de transformación, de santificación en nuestras. Pero ¿cuál es el punto? Correr de tal manera que obtengan la meta. Y concluyo con esto. Esta palabra disciplinar, ¿no?, la que estoy introduciendo aquí, va a la mano con la palabra ejercítate. Porque hacer ejercicio es una disciplina. De igual manera como cambiar significa, es una palabra sinónima, ¿no?, para disciplinar. Se refiere a algo regular, habitual, sistemático, repetitivo, como los que levantan pesas en el gimnasio, como los que están en cualquier deporte, es la repetición 1000 veces, 2000 veces, 10,000 veces, en el béisbol, en cualquier deporte, básquetbol. Es lo que vamos desde chicos haciendo. Tú aprendiste a montar en bicicleta desde chico, pero ¿cuántas veces? Aprendimos la mayoría de nosotros, aunque dudo de todos cuando yo estoy en el coche, dudo de todos los demás. Tú aprendiste a manejar el carro, los demás a lo mejor no. Tengo una gran duda, ¿no? De esos kamikazes y esto no. Pero tú aprendiste a manejar el coche, tú aprendiste a escribir.
¿Tú aprendiste a vestirte? ¿No? A abrochar la camisa. ¿No? Cosas comunes y corrientes y tan sencillas. ¿De qué estamos hablando ahora? De hábitos. Y lo mismo, termino con esto. Todos los pecados con los cuales tenemos que luchar fueron convertidos en hábitos, pecados habituales, hábitos pecaminosos, como resultado de la misma palabra se encuentra en habernos ejercitado para pecar. ¿No? Hay una lista de textos que hablan de los que se han ejercitado, desarrollando costumbres pecaminosas, hábitos pecaminosos, que forman una parte de su carácter, su personalidad, palabras abusivas, emociones no controladas. Una frase bíblica, el corazón ejercitado en codicias, dice. Se han acostumbrado al hábito de mentir, de engañar, de defenderse en su orgullo, en su soberbia. Caen al instante en la envidia, en la victimización, en los celos. Es increíble la lista. Un pecado conduce a otro y el deseo de repetir los mismos pecados se van formando aspectos de este carácter pecaminoso por haberse repetido tanto en el gimnasio del pecado. Hemos hecho muchísimo ejercicio. Nos hemos entrenado para ser expertos en algunos pecados. Y ahora se tiene que hacer lo contrario. Se tiene que hacer lo opuesto. Se tienen que formar hábitos nuevos, disciplinas nuevas. En Hebreos la costumbre, el entrenamiento, ¿no? Es el resultado de habernos capacitado, ¿no? Las facultades espirituales, en el argumento en Hebreos, en el discernimiento del bien y el mal. Tienen sus facultades espirituales entrenados, capacitados, desarrollados al máximo. Y en el contexto, con esto concluyo, en el contexto bíblico, es como en el gimnasio, estamos quitando hábitos malos, pecaminosos, en cuanto al cuerpo, y estamos reemplazando estos hábitos con hábitos nuevos, tratando de efectuar grandes cambios en el sentido externo físico de nuestro cuerpo y luchando, perseverando, un esfuerzo diario. ¿Cuándo más en cuestiones espirituales el desarrollo de nuestro carácter espiritual? La práctica de la piedad, hasta que los mismos hábitos santos se vuelven normales, ¿no? Estas personas que ni pueden asistir regularmente a los cultos y les cuesta al principio, si son recién convertidos o si siempre estos que dicen ser creyentes aparecen en el templo una vez al mes, ¿nunca han superado este conflicto? No tienen dominio propio en cuanto al uso de su tiempo, en cuanto a administrar sus vidas y las responsabilidades que tienen. No. De igual manera, cada domingo aquí hacemos en 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos lo que habríamos hecho en 3 cultos si fuéramos a reunirnos 3 veces el domingo. Y la mayoría de la gente que viene, no simplemente como costumbre, se han ido desarrollando sus capacidades para concentrarse y seguir el argumento, llegar a la conclusión. Pero ¿cuál es el punto? Estos cambios no sucedan en un vacío. No, el Espíritu de Dios produce una vida ordenada, disciplinada, entregada en los creyentes. Somos, en otro texto que no vamos a ver aquí, entrenados en justicia, dice la palabra.
Estamos siendo entrenados, capacitados. Y con esto concluyo este ejemplo clásico para que esto no sea simplemente un argumento teológico. Escuchen, con las gracias y frutos del Espíritu, en vez de egoísmo, amor, bondad y benignidad para con el prójimo. En vez de soberbia y orgullo, humildad y mansedumbre. Es el pecado mortificado, quitado, sacado, cortado y en su lugar la virtud. En vez de pesimismo, depresión, desánimo, gozo inefable, lleno de gloria. En vez de inestabilidad, irresponsabilidad, inconstancia, fidelidad. Los frutos del Espíritu son desarrollados para reemplazar, en vez de ansiedad y temor y preocupación, paz, dice. Paz. En vez de impaciencia, paciencia. Y algún grado hasta de tolerancia con los demás, ¿no? En vez de enojo y rienda suelta a tus estados de ánimo, templanza y dominio propio. En vez de desconfianza, dudas y temores, fe. La fe. Y cada punto en las gracias y frutos del Espíritu es lo que estamos mostrando aquí. Es la transformación. Es el proceso de santificación. Es el milagro que sucede dentro de nosotros. Sí. Pero esto no sucede sin ejercicio, sin entrega, sin metas, sin disciplina, sin un gran conflicto. Este conflicto, la triste realidad es que este conflicto no termina en esta vida. No termina. Y concluyo diciendo esto, es un gran misterio, es un tema de mucha controversia. La mayoría de los creyentes llegan a una etapa en la tercera edad en donde el envejecimiento mismo se convierte en una enfermedad, como tengo algunos estudios diciendo esto. Y luego Dios les mete en una pesadilla de dolor y sufrimiento que puede pasar a lo largo de 2, 3 años, 4 o 5 años, en la última etapa de su estancia aquí en este mundo. Y lo que no querían hacer antes en el gimnasio, lo van a hacer ahora atrapados en la cama, en la silla de ruedas, en el hospital, ya en la última etapa de su vida. Créanme, escuchen lo que estoy diciendo. Esto es lo que sucede con la gran mayoría de los creyentes. Dios hace cosas en sus vidas en donde son obligados a pasar por un proceso muy misterioso, invisible, ante los ojos de la mayoría de las personas, en donde Dios está obrando poderosamente por dentro. Aún yo estoy convencido en un estado de inconsciencia, humanamente hablando, en donde están desconectados según los aparatitos con el mundo físico que les rodea. Y Dios sigue obrando. Oh, God. Eso es lo que nos va a suceder a todos nosotros. En la medida en que no hayamos hecho, ¿no?, lo necesario, somos la novia que se va a casar. Yo no he visto ninguna pareja así que descuidado,
no me importa nada lo que vaya a suceder a la hora de la boda. No. Ya sabemos cómo va a terminar ese matrimonio. No voy a hacer nada. Y nos vamos a casar y la persona que tiene que cambiar es él, es ella. Y si no quieren adaptarse, moldearse, acostumbrarse y aguantarme, yo traigo las llaves de la celda. Fuimos a hacer copias. Aunque nos deshicimos de las, yo traigo, me sobró esta llave y me voy. La ilustración es terrible. ¿No? Es humana. Sí. Y sigo diciéndolo. Todos los creyentes serán preparados para la boda como de lugar. Si es que van al cielo, si es que tienen el boleto. El mismo Cristo que fue a preparar lugar para ellos, hará lo que tiene que hacer en sus vidas para que sean preparados para la boda.